En la Harley Davidson llega mi invitado, digo, ya les dije quién es, con eso, la Harley Davidson llega subiendo los Alpes, luego ataca los Andes y por último va a atacar el Himalaya en la Harley Davidson. Se trata del doctor Alfonso Zambrano Pasquel, que está embragando para frenar, porque si viene a toda marcha con la Harley Davidson me mata. Sí. Aquí ya lo vamos a ubicar, Alfonsito. Se viene allí, se baja de la Harley Davidson, lo pone, súbele, allí hay una cosita, una palanquita para subir la silla. Alce un poquito el cuerpo, doctor. ¿Subió? Eso. Porque después la gente que sabe que yo no mido mucho, lo van a ver usted muy bajo, de más alto, van a decir, este desgraciado vaquerizo le está bajando la silla al doctor Zambrano. Mi querido Alfonso, muchas gracias. Véngase para acá. Gracias. Muchas gracias, le agradezco la proverbial amabilidad suya de siempre estar con nosotros. Y vamos al tema. Vamos con el tema. ¿Cómo no? ¿Qué pasa aquí? En Manta, un tiroteo, entran en un velorio, matan a 7. Ahora en Montañita matan a 6 porque querían matar al moro. Va el cadáver a Manta y lo reciben con mariachi, fuego artificial y probablemente bala. Hoy es una semana del ataque con fusiles de asalto al alcalde electo de la quinta ciudad más poblada del Ecuador, que es Durán. Nada. ¿Saben cuántos policías lo custodian al alcalde Chornillo? Ni uno. Entonces yo pregunto, ¿qué están esperando? ¿Que lo maten? Está el atentado al alcalde también de Playa. Exacto. Y ahora, en Durán también, todos los padres de familia retirando a los chicos del Colegio Nacional Durán, porque llegó un mensaje diciendo que iba a haber una masacre y una bomba para los que ya sabemos, y que era marcar territorio. Me los enviaron ahí al programa de la comunidad RTS, N número de mensajes, y 5 o 6 videos. Calcula cuántos policías vi entre los 5 o 6 videos. Bueno, hay uno. Sí, hay la experiencia del 2022 cuando lo asesinan al fiscal, y a un fiscal lo matan a Fiscalito, a Edgar Escobar Zambrano, sí, que fue mi alumno de la Universidad Católica, y daba clase. Y mira, lo conocía yo, era un buen elemento, a veces complicado, y yo le decía, oiga, querido amigo, ese ejercicio del poder punitivo que tiene la Fiscalía tiene un límite de contención, que son los derechos del ciudadano. Y a veces era medio exagerado. Pero no, maestro, es que yo te voy a cumplir con la obligación. Exagerado para el otro lado. Sí, no, era un hombre muy honesto. No es que era un huevón que no veía. No, él actuaba bien ahí. Y dos cosas hasta ahora a mí me quedan todavía en la sombra. Y a propósito de que no hay policías aquí ahora. Cuando lo asesinan, porque fue un asesinato perverso con un sicario joven, a Edgar Escobar Zambrano, el edificio de la Fiscalía se estaba haciendo limpiar los zapatos en la planta baja, sí. A 20 metros. Sí. Lo inentendible es que no haya un solo policía, ni en la Fiscalía del Guayas. No obstante que hay una unidad de policía comunitaria a la vuelta, exacto. Entonces, yo no sé si fue un olvido o fue deliberado, pero no había quien lo proteja. Pero es una de dos, pues. Lo que está pasando ahora, mira, yo escucho hablar a personas que saben bastante de seguridad. Me refiero en el marco de la inteligencia que maneja, más que la policía. La policía tiene una unidad de inteligencia, también que maneja el propio ejército. Por eso dicen, por ejemplo, si nosotros tenemos localizado, porque hay una unidad de inteligencia táctica militar, como hay unidad de inteligencia policial. Entonces, esas unidades sí existen, no están funcionando. ¿Por qué? No lo sé. Porque, a ver, pero si existen y no están funcionando es lo mismo que si no existieran. Parecería que hay un olvido, entre comillas, deliberado. ¿Olvido? Sí, deliberado. Por eso dije, es una contradicción terminológica deliberado, porque no hay cómo explicarse que... Claro, vendría a ser casi un oxímoron. ¿Cómo puede ser olvido y deliberado? Así es, no, lo dije por exagerar en el tema. Olvido. Es deliberado el tema, ya. Sí, ¿por qué? Porque la delincuencia organizada maneja mucho dinero. La droga. Claro, por supuesto que sí. Además, con la droga permiten traer armas, cambian armas, porque recordemos, ya lo hemos dicho más de una vez, ya los carteles mexicanos le están pagando también a los carteles ecuatorianos con droga. La droga tienen que negociarla, venderla, distribuirla. También la pueden tocar con armas, que es el otro gran negocio. Pero la tienen que vender aquí, pues. Porque no es que le van a hacer competencia a los propios carteles vendiéndola en otro lado, es aquí. Claro. Esa es la pelea por territorio. Sí, y también cuando algunos se pasan de sabidos y vivarachos, se llevan el billete de la droga. 2 ejemplos.
lo que pasó con Cada. Ah, claro. Cada lo avaliaron con un carro de $140.000, nada, con fusil de asalto le dieron. Lo persiguieron a la Unión Hospital y después lo asesinaron en Hacienda. Y llevan en la península de Santa Elena, le sigo diciendo península mi tierra, la provincia, a 6 o 8 muertos de la familia de Cada, porque Cada es el que manejaba las autopistas para las narcoavionetas en la zona de Chanduy. Ah, eso es un negocio rentable. Pero claro, él era el hombre fuerte de eso. ¿Qué pasa? Que se muere Patrón Norero, que era jefe de Cada. claro, y Cada tenía mucho dinero a carteles mexicanos. Y Cada no lo entregó. ¿What? No lo entregó. Pero ese hombre era un idiota. ¿Cómo Sí, va a porque creer? no, ¿Se está quiere muerto. tragar? Está muerto Norero, si la plata no era de Norero. Sí. Norero trabajaba con nosotros. Sí. Mataron a Cada, la mujer, han matado 6 familiares allá, mataron al sargento Cifuentes de la policía. ¿Por qué? Cifuentes no tenía que ver con organización criminal, le tocó la mala hora de ir, la mala leche, dicen en España, en su tierra también, de ir a la península a prestar servicio. Como sabían que estaba ahí, y Cifuentes era casado con una pariente de Cada, de la mujer de Cada. ¿Tan ramificado es? Sí, entonces le dijeron, ¿sabe qué? Bueno, la plata. Pero yo, ¿cómo voy a ver la plata? Ah, no se matar el dinero, lo mataron a Cifuentes y a una señora... que lo matan en la iglesia, que matan a una mujer... Creyendo que era la mujer de Oiga, Cifuentes. pero señores, pero si en la iglesia todo el mundo puede estar al lado de todo el mundo. Entonces, ahora... O sea, Cada lo matan por sabido y la pobre mujer por estar en el momento, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, al lado de la persona equivocada. Sí, sin duda. Ya. Ahora, lo que está pasando con los agentes de tránsito de Manta... Ah, eso ahí, a ver si tenemos la misma onda. La misma onda que la que yo conozco es que hacen un operativo, encuentran en un carro cargado de dinero. Cargado, ¿no? Entonces no es con un billetito, cargado. No, pues si a la gente que lo matan aquí en Guayaquil tenía $120.000 en un maletín, porque ahora era ahora un intermediario inmobiliario, con la cantidad de plata que se llevaron. Él y los otros. Ahí ha habido millones. Seguramente millones. Y se la repartieron. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Cuál dinero? Pero entiendo que hubo un sobreviviente que les vio las caras. Claro, lo dejaron vivo. Entonces, ahí está el tema. Bueno, es que no tenían interés en matar a nadie, sino que cuando descubren el dinero, se roban el dinero. Entonces, sí, pero lo matan a la gente de aquí. A alguien que está vivo, entonces ya no robe. Pero lo dejan, pensando que no iba a pasar nada. Se llevan el carro, se reparten el billete, lo matan primero al uno. Aquí a Guayaquil lo persiguieron y aquí lo mataron. Y luego matan en el pleno velorio, con mariachi y todo, mataron a víctimas colaterales, inocentes, etcétera. Pero es que siguen buscando el dinero. O sea, van 4, ¿no? Sí. Del grupo que estuvo ahí en ese Del grupo que se robó el dinero de la mafia. Pero yo tengo una pregunta, Alfonsito. ¿Tú no crees que hay que estar fuera de tu sano juicio para robarte dinero de los carteles mexicanos del narcotráfico? Es la audacia, porque creen que no va a pasar nada. Entonces el país vive una crisis de inseguridad cada día peor. Entonces, mira, ¿qué puede hacer el presidente en estos 6 meses de vida política que le quedan? Poco y nada. Bueno, para mí hay un problema, tanto la Constitución como el COIP, porque aquí dicen, puta, es que Bukele, a ver señores, Bukele tiene el 90% de la Asamblea a su favor. Ese 90% destituyó a toda, allá no hay Corte Constitucional, destituyó a la Corte Suprema y nombró una Corte Suprema adicta a Bukele. El ejército está con Bukele y la policía está con Bukele. Así también yo soy Superman. Con toda la Asamblea y la Corte, ¿quién me va a joder? Incluso para aquellos que decían al presidente Lazo le va a pasar lo mismo que a Castillo, se olvidaron de algo muy importante, que la Constitución de Perú no permite disolver el Congreso. No, y además que Castillo se autoproclamó dictador. Él, pues, a eso solito. Claro, es que el mal ejemplo creía que podía hacer lo mismo que hizo Fujimori. Disolver la Tribunal Constitucional, la Corte Suprema. No, una guerra con Sendero Luminoso. No, esa era otra historia, por eso está preso. Está preso por bruto, no por otra razón. Sí, exacto, tú lo has dicho, por bruto. Por bruto. Entonces... Porque, a ver, el ideólogo era Cerón, no él, pues. Él era el candidato. Ahora, vamos aclarando una cosa. El señor Castillo y Cerón y toda esa gente son de organizaciones políticas muy afines, no digo que son Sendero Luminoso, pero que son muy afines al indocomunismo mariateguista. Y por eso es que han salido a protestar por la posesión de la señora Bularte y exigir que renuncie, y la señora Bularte le dijo que no, y como en el Perú no se andan con chiquitas, van más de 70 muertos. Y ahora ya el Senado peruano va también a protestar enérgicamente por las declaraciones de, ahora se sumó ya López Obrador también. Sí. A Petro y al otro man, perdón, pero eso no es interferencia en los asuntos internos de otro país. Sí, las normas de derecho internacional hablan del principio de la autonomía de los pueblos, de no intervención de países, por muy amigos que sean.
Hay un principio de no intervención. Pero mira, ahora estamos ya a puertas de en un proceso electoral. A mí me quedan algunas inquietudes. Primero, Espérate, no vamos al corte. Sí. Vamos al corte. Cuando yo escucho en entrevistas, por ejemplo, al ministro de Obras Públicas, parece que todo está solucionado ya. ¿Pero qué obra pública? ¿Cuál obra pública? Pero te habla de miles de millones de dólares y el país sigue destruyendo. Cuando lo escucho, como hoy en la mañana, al vicepresidente hablar de los miles de millones de dólares para el tema de salud, para los hospitales que se van a terminar y los que se van a construir, yo creo que vive un mundo paralelo. No, Ecuador es el Macondo, ¿sabes? Porque bueno, eso sí es verdad, ¿no? Sí, se imagina. De Carlos Rosemena Monroy, a quien tú conociste. Sí, Él decía que el Ecuador era un país tan raro que se le decía que había burros, volando en el cielo, él se asomaba. Y Carlos Julio tenía defectos, pero no era bruto, era un hombre brillante. Pues. Hiperinteligente. Y si él se asomaba, es porque, a ver, este país está en la M. Déjame hacer una cosa, antes de seguir. A ver, CNT lo que trata es de dar rentabilidad social en las mejores condiciones posibles y por eso es la alianza con Oracle. Creamos alianzas estratégicas con Oracle, contamos ahora con la mejor plataforma para la gestión de datos y aplicaciones. ¿Cuáles son los beneficios? Manejar la optimización de tus datos, mejorar la información de tu negocio optimizando tiempo de respuesta, eficiencia en costos sin invertir en servidores ni licencias, seguridad en el acceso, miren la importancia, seguridad en el acceso, máximo rendimiento al contar con equipos especializados, crecimiento en recursos y alta disponibilidad de información. Avanzamos en nuestro objetivo de lograr el bienestar de las personas y de la empresa a través de una estrategia sólida, con compromiso ético y enfocado en la rentabilidad social. La empresa privada busca la rentabilidad del dinero porque su fin es el lucro. Nadie pone una empresa privada para quebrar, pues, ni para perder plata, a menos que sea un imbécil. Bueno, acá no, acá la rentabilidad social. Entonces, la CNT reitera su compromiso con el Ecuador y avanza hacia un proceso de cambio integral donde la innovación, eficiencia, transparencia y responsabilidad social nos guían. ¿Qué es lo que conoce lo que hemos logrado? Fortalecimiento de los controles internos para detectar y prevenir perjuicios. Qué lindo eufemismo, ¿no? Prevenir perjuicios en los ingresos de la empresa es prevenir robar. Ya. Más de 7.129 clientes beneficiados con reajuste en cobro de facturación a su favor, pues obviamente. Si es beneficiado, a su favor. Ya. Recuperación de más de 16 millones de dólares en demandas civiles y administrativas. Para los que dicen, hay 16 millones. Oye, eso es harta plata. ¿Tú alguna vez has visto 16 millones tuyos juntos? No, ya. Ganancias o sentencias a favor de la CNTP por un monto de 124 millones. ¿También te parece poco? 16 más 124, 140 en cualquier geografía, ¿no? Ya. Creación de un canal de atención virtual para solventar los requerimientos de procesos de cobranza a escala nacional. Se eliminaron los intermediarios en los contratos. Se redujo la deserción de clientes en todas las líneas de negocio. Si se te van los clientes, se acabó el negocio, ¿no? Mejoras en el proceso de coactivas con la implementación de nuevos puntos de pago y procesos simplificados, implementación de cobertura móvil en parroquias rurales que no contaban con comunicaciones regulares, y se ha reforzado la seguridad de la red informática con equipamiento tecnológico que brinda mejor innovación y protección ante ataques malignos. Se están invirtiendo más de 50 millones en despliegue de fibra. Eso es lo que se está haciendo. Y entonces, regresando con Alfonsito, a ver, lo de Manta ya sabemos que un grupo de idiotas, porque no hay otra palabra, se les ocurre robarle plata a los carteles. A la mafia. A la mafia. Van 4 muertos, o sea que quedan 2. Sí. Esos dos, yo de esos dos me iría el uno a Australia y el otro a Siberia, que está un poco lejos, ¿no? Sí, a menos que aparezca algo del dinero y le digan, vea, aquí está el dinero, lo que a mí me tocaba, yo se lo entrego. Hijo, pero ¿cómo? ¿Quién negocia eso? Siempre hay intermediarios. No, sí, es verdad, siempre hay. hay. La muerte. Sí. No, y te comentabas que además escucho al ministro de Finanzas hablar de cifras impresionantes en la mejora de la economía. La verdad que debe ser en otro país. Ya le dije que es un mundo paralelo. Sí. Ellos viven en un mundo paralelo. Hablando de mundos paralelos y otras cosas. Diario del Universo, página 4, entrevista a mi buen amigo, pues yo jamás negaré a mis amigos, sean del partido político que sean y tengan la ideología que sean, son mis amigos. ¿Ya? Especialmente amigos que han demostrado ser amigos, como lo demostró mi buen amigo Gutenberg Vera, cuando fue el tema de la Universidad Católica contra Correa. Él defendió a mi hijo. Cuando le fue a pedir, me dijo, sí, en 3 minutos. ¿Sabes qué pasó? Nos demoramos ahora 45 minutos discutiendo los honorarios. Pues yo le dije, bueno, nada. ¿Cómo que nada? Nada. A la hora 45 me dijo, hermano, si tú quieres que alguien te cobre, búscate otro. Entonces, que no eres mi amigo, pero yo creo que aquí, a ver,
el CPCS puede revisar concursos para decir este concurso está mal y lo hago de nuevo. ¿Eso no está en sus atribuciones o sí? A ver, primero, yo lo conozco a Allen Berbera, fue mi alumno en la universidad, brillante además. Así es. Brillante además, incluso en la postulación de él ahora me dijo, maestro querido, usted tendría la bondad de otorgarme una carta reconociendo los méritos que usted me ha visto, usted es muy generoso conmigo. Le dije, pero por supuesto, porque usted se los ha ganado. Sí, pues, O sea, no voy a mentir. Hay un afecto muy personal. Ya. ¿Ya? Pero esta actitud del Consejo de Participación Ciudadana tiende a producir una suerte de contrapeso. ¿Por qué? Porque a la señora fiscal general del Estado, que ahora invade a todo el mundo, porque ahora allana al Consejo de la Judicatura, yo no sé, la señora juega con candela, ¿no? Harta. Hartísima. Hay casos que de pronto pueden entrar en el campo de la discusión porque más allá del nombre, le dice un ex ministro, que parece que no es ningún santo, oiga, lo convoca para que declare, pero como se entera que tenía proyectado un viaje, ordena la detención, aparentemente para la comparecencia, pero mientras está detenido le formula cargos por otro hecho. Entonces eso se llama deslealtad. Eso no se hace. Deslealtad. Entonces, como eso, se da el lujo de invadir el Consejo de la Judicatura para buscar documentos. Y ahora al parecer ella había dado la orden también de incursionar en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al punto, sí, al Pero, punto... ¿y entonces, ¿por qué no invade la Asamblea, la Presidencia y la Corte Constitucional también? Bueno, en esa línea anda por ahora. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana, yo he escuchado las declaraciones y lo que ha dicho es, mire, todas las carpetas... FAU. Todas las carpetas son... Si Mirla ya dijo que sí. Todas las carpetas son estamos de públicas. regreso. Ven, chicos, estamos de regreso Ya. con Alfonso Zambrano Pasquel. A ver. En esta suerte de pugna, ahora ya también abierta entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social recientemente posesionado. El hecho es que se han pedido copia de la documentación de soporte que le permitió acceder al cargo de fiscal general a la señora Diana Salazar. Y entonces lo que ha dicho, yo lo he escuchado al presidente y a otro miembro vocal del Consejo de Participación Ciudadana, ese proceso fue público. Sí. Está subido en el portal y el que quiera buscar, busque ahí. Sí. Entonces, la señora fiscal general del Estado, ella dice que hay una campaña de desprestigio y que en esa campaña de desprestigio estaría también involucrado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya. Yo no vi hasta antes del enfrentamiento ninguna campaña de desprestigio, pero cuando veo un titular de una noticia que dice hay que revisar los concursos de autoridades con cautela, primero no sé a qué autoridad se refiere. A ver, las decisiones del CPCS, que presidió el doctor Trujillo, que en paz descanse, fueron blindados por la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Sí, digo que no se podían examinar. Entonces, Yo por eso digo, el titular dice eso, yo no sé si se está refiriendo a los concursos de la época del doctor Trujillo, o hay otros concursos de data más reciente, en que incluso algunos no se pudo posesionar, se posesionó y presentaron una acción de protección. aquí dice algo, mira. Ajá. Y la deuda más grande del Consejo de Participación Ciudadana, dice Allen Berbera, son los concursos que desde el 2018, desde lo que llamamos Trujillato, no se ha avanzado y por eso muchas autoridades están subrogadas o con encargos. Esto afecta seriamente la institucionalidad, esto es urgente. El caso paradigmático es el del defensor público que está desde el Consejo Transitorio. Sí. Aparentemente ahí no dice nada de revisar el concurso del fiscal general. No. Por eso dice autoridades con cautela. Porque, recordaste bien, y Allen Berbera es un brillante abogado, sin duda, no fue mi alumno, y esto lo reitero. Pero porque bien recordaste que se autoblindó el llamado Trujillato, que dijo la Corte Constitucional que no eran revisables las designaciones. Y contra fallo de la Corte Constitucional. Ese es el órgano de sierra, como le llaman también en derecho constitucional. Yo no veo el tema ahí,
Pero la señora fiscal general se considera ella afectada porque se ha pedido públicamente que se exhiba su carpeta de designación. Pero eso no es público. Sí, por eso ha dicho Allen Berbera, pero si ahí están los documentos. Además, Allen Berbera dice, yo no voy a calificar si la tesis de maestría que tiene la fiscal general y luego la publicación como libro, que alguien dice que es de 17 páginas o 20 páginas, no sé de cuántas, no importa, interesa el contenido. Oye, hay libros que son chiquitos y que son, el ejemplo más claro es El Principito, pues no me van a decir que es un película, que es un librito. Oye, y cuando tú escuchas el Tratado de los Delitos y de las Penas, tú piensas tratado en un volumen, no es de 150 páginas, y ya con letras grandes, ¿ah? 100 páginas tiene el Delito de la Pena, que es un clásico, así que no. Entonces No es la cantidad, sino la calidad. La calidad. Entonces, yo pienso que la señora fiscal general del Estado ha armado la bronca sin que el Consejo de Participación Ciudadana a ella la haya tocado, porque tampoco puede hacerlo. Ahora, si... claro, lo acabas tú de decir, el CPSC no tiene facultad para destituir a la fiscal general. No. El órgano de control político es la Asamblea, que hoy no hay. Entonces, en este momento, todas esas autoridades están blindadas. Oye, muy buena, ¿no? El órgano de control político, claro, es la Asamblea. ¿Pero cuál es la Asamblea? ¿No hay Asamblea? Por eso no hay control político por ahora, vivimos en el limbo. Ok. ¿Ya? Y consecuentemente yo pienso que aquí hay más escándalo mediático con el titular. Lo que pasa es que hay nombramientos, y eso es cierto. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que ver con la designación de las nuevas autoridades de control. Sí, señor. Contralor, procurador, ¿ya? Sí, señor. Fiscal cuando se le vence el periodo, porque al fiscal es el único que por mandato constitucional no se lo puede reelegir. Claro, y ese es para 2 años, o sea, para después de 2 años ya tendremos un nuevo fiscal general. Ah, no antes. No antes, no. Salvo que hubiera una asamblea que la destituyera. ¿Qué es lo que ha dicho en su momento? Yo creo que equivocadamente el presidente Lazo, que fue la muerte cruzada, disolución de la asamblea para no suene tan feo, porque había la intención no solo de banquearlo a él, sino también a la señora fiscal general, lo cual por ahí no entraba la onda. Además que esa no fue la causal que invocó para disolver la asamblea. No, pero ojo para no. no. Una cosa, se hicieron encuestas y aparentemente el 75% de los ecuatorianos como mínimo estaba totalmente de acuerdo en la disolución de la asamblea, porque la asamblea andaba por entre 4 y 6 puntos de aceptación. Claro, y hay incluso comentaristas de gente que sí, articulistas de opinión, que considera y dice que lo que debió haber hecho el presidente era definitivamente renunciar para que las aguas amainen, pero se ha quedado ahí porque si él renunciaba, hubiera permitido Borrero hubiera continuado los 2 años más. El problema de Borrero es que no tenía un solo asambleísta, porque Borrero no es de Creo. No, Borrero no es de Creo que es de nadie, porque ya lo escuché también decir, no, a mí nadie me vino a calentar las orejas, y si lo hubiera hecho, no, hubiera dicho que no. No, sí, no es que le fueron a calentar las orejas, pero empezaron a hablar del rol del vicepresidente y Borrero lo cortó en seco. Digo que él estaba con sí, que con el presidente lo llame, lo convoque. Él va a dar su opinión criterio. Vamos a una pausa chiquitita. Vamos a una pausa chiquitita, seguimos acá con Alfonsito. A ver, entonces, en este momento que no hay asamblea porque hubo la disolución de la asamblea, totalmente amparada por el artículo 148 de la Constitución, sí. Vino enseguida el Partido Social Cristiano, porque fue el único partido, los otros eran personas individuales, que presentó una acción de inconstitucionalidad y pidió medidas cautelares. Es decir, para que se suspenda la institución. Ya. Si hubiera habido, supongamos que hubieran dictado medidas cautelares, ¿eso qué hacía? Congelaba. No es que seguía el juicio político, congelaba hasta que la Corte resuelva el fondo, ¿no? Tendría que ver qué es lo que decía la resolución. Ok, perfecto. Pero podía ser también. Sí, podía ser, o podía decir, ¿sabes qué? Como medida cautelar se deja sin efecto la destitución, con lo cual continuaba la asamblea y seguía el juicio político. Ahora, hubo 6 demandas, fueron 6 jueces para revisar, 3 de ellos que votaron a favor de que haya juicio político cuando lo admitieron. Y resulta que todos por unanimidad lo inadmitieron. ¿Por qué? ¿Por contubernio, por ganas de molestar o por qué? A ver, Alfonsito. A ver, yo creo, mira, yo pienso uno. ¿Qué pregunta para cojuda que le acabo de hacer? No, pero es que mira, la inquietud que surge es un Estado constitucional de derecho y justicia, que sí dice la Constitución, artículo 1, siendo la instancia de control de constitucionalidad más importante la Corte Constitucional de Ecuador,
porque está en la línea del llamado control concentrado. A diferencia de los países que tienen control difuso o sistemas, donde todos los jueces son jueces de control de constitucionalidad, pero en el caso de Ecuador es control concentrado, Corte Constitucional. La primera inquietud es, la gran inquietud más que la primera es, ¿debió limitarse la Corte? Vamos a ver. Con Rodolfo Yo le Vaquerizo. preguntaba a Alfonso que al no haber, cuando se disolvió la Asamblea se presentaron 6 demandas de inconstitucionalidad. Una con petición de derechos de medidas cautelares. Sí. Tacó a 6 jueces, 3 de los cuales habían votado por la admisibilidad del juicio político a Lazo, o sea que eso no se podía decir pues que eran obsecuentes. Yo creo que ninguno es obsecuente, pero No, eso es peor. no. Ya. Los 6 inadmitieron las 6 acciones y por unanimidad la Corte inadmitió y dijo que era incompetente y que además ningún otro organismo en el Ecuador podía resolver sobre eso. Ya. ¿Por qué? Sobre lo último. Ya. Porque en este país se ha institucionalizado el abuso del poder político que recurre a los jueces de Colonche, Montañita, y no ofendo a Montañita ni Colonche, para conseguir que se deje sin efecto una medida constitucional o una resolución constitucional. Ha pasado con Manglar Alto, con Manaví, con Los Ríos, con San Borondón, tema en el que ha hecho abuso del poder político la Asamblea, los vocales del Consejo de la Judicatura, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anterior, en la época de Ulloa. Pues la Corte Constitucional los destituyó a todos. Bueno, y del propio del propio Ejecutivo, ¿en función de qué? El Ejecutivo propone un súper que está banqueado, un súper de banco, y después le parece que no es buena persona, y cuando ya lo han nombrado de una terna que envía el presidente, o sea, ¿qué ¿Quiere que te torpeza? cuente algo? No, si es peor. La terna el presidente le delegó a la señorita Alexandra Vela para que la haga. Ya. Digo, perdón hermano, pues si yo voy a meter una terna a mi nombre, la hago yo. Con gente que yo conozco. Pero, no encargo. pero el hecho cierto es que de la terna del presidente, Se eligió, o de la presidenta, claro. se elige, y después como no le gusta, dice no. Que renuncie. No, presenta una acción de protección. Perdóname, eso lo ha hecho desde el Ejecutivo. Ese es el mal sistema. Esa es la razón Por la por que lo la cual la Corte dice, Corte no dice, jodan. ninguna autoridad puede intervenir. Y ahí se acabó. Dejó blindado, nadie puede intervenir, ni de O sea, Colonche, ¿tú Montañita. crees que si no hubiera dicho eso, pues tendríamos Colonche, Montañita, Santo Domingo, Quevedo, La Maná, etcétera? El Macondo ecuatoriano, pues, todo es O posible. sea que ahí la Corte fue wise. Sí. Ahora, ahí- ¿tú estás de acuerdo en que haya inadmitido? A ver, ahí yo tengo una lectura siguiente, yo digo una lectura crítica, ¿por qué? La Corte debió haber asumido el rol. Yo sigo sosteniendo que la Corte fue inducida a error o engaño cuando los asambleístas le plantean una parte de la historia, Una narrativa incompleta. por supuesto, Cuando pidieron la... fraudulenta, mire, eso es un fraude y por eso debieran responder los que llevaron el juicio político en el ámbito incluso penal. Ya veremos después, porque ellos faltan a la verdad. La investigación, si tú eres responsable y tú has sido incluso representante al Congreso de la República, como A la en esa Asamblea, época, ¿no? a la Yo fui Asamblea, asambleísta allá. en 2009. Entonces, es una responsabilidad política enorme. Tú no puedes ir con una versión fraguada, limitada, porque si revisan todo el proceso, se van a dar cuenta, primero, que el presidente Lazo, ahora sí firmó decreto, perdóname, cuando hay un decreto de renovación en las condiciones que sugiere la Contraloría, es en diciembre del 2022, no antes. Los anteriores eran por el anterior gobierno. 2018 y 2020, que fue una renovación automática, el señor Lazo no era presidente del Ecuador. Así es, y cuando se reajusta es cuando hay el superávit. Ahora, mire, yo he escuchado, amigos, no, es que 180 millones, digo, pero ¿es o no es una ganancia? Sí, pero debe haber sido más. No estemos ¿Cómo que especulando. debió haber sido más? No estemos Sí, son especulando. brujos. Sí, ¿cómo sabes, cómo puedes hacer tú un cálculo matemático o estadístico cuánto iban a ganar y dejaron de ganar? No, Además que hay una cosa, no se puede comparar una posibilidad contra un hecho cierto. El hecho cierto es que ganó 180 millones. La posibilidad es que pudo haber ganado más y pudo haber ganado menos pues, también. también, o puede haber perdido más. Así es. Ya, entonces, mira, allí hubo una imputación forjada, mutilada, y a base de esa imputación la Es que Corte da el- comete 2 errores. ¿Cuáles? Primero, cuando habla de perjuicio al Estado, como para ser mínimamente verosímil, mínimamente creíble. Porque con eso dijo que era mínimamente. Pero porque sí, utilizó
la mínima verosimilitud. Es una pregunta, pero cuando hay una mínima verosimilitud... La posibilidad de sospecha, eso no es otra cosa. Pero eso no justifica enjuiciar políticamente a un presidente de la República con mínima. Pues yo para un presidente de la República debería debe tener ser máxima. Claro. Exacto. Por eso lo hemos comentado contigo. Entonces, mira, para mí se equivoca la Corte cuando con mínima verosimilitud da paso a un juicio político. Ya, pero... Ya. ¿Falló la Corte? Falló la Corte. ¿O no? No le dieron toda la información. Yo pienso que la Corte, es mi criterio, la Debería Corte Constitucional, cuando se da cuenta de que incluso le han metido las manos y otra cosa, entonces dice, ¿sabe qué? Basta. Esta gente no merece estar ahí. Esta gente es una incapaz y es perversa y es mala. Claro, Actúa dolosamente y dice, no doy paso a ninguna acción de protección. Yo pienso que debió haber tramitado los reclamos. El 153 no le impide. Pero de la ¿para ley qué orgánica de control sí, pero habla jurisdiccionales. Pero no habla de disolución, sino de destitución. Yo no sé si eso fue un error gramatical. Pero tendría que haber hecho la Corte, pues. Pero no quiso tocar el tema. No, lo admitió. Por eso, tenía que haber dicho, mira, a mí me parecía más sano que hubiese dicho, por ejemplo, en este caso en particular, el presidente tenía toda la razón. La grave conmoción política y conmoción interna existe. Desde el momento que ustedes, señores, me vinieron a contar algo que era mentira o que era incompleto. Y el resto del país, y la actitud de no dejarlo gobernar, todo lo que tú quieras. Yeah. Fue legítima la decisión, fue constitucional, de acuerdo con el 148. En este caso, punto. ¿Por qué? Porque a posteriori, como ya dijo que no se puede ejercer control, ¿ya? A posteriori, ¿qué va a pasar? No, pues que el precedente. El precedente. Y si es la misma Corte, porque los precedentes son, y hay una discusión, los precedentes son obligatorios y vinculantes. ¿Cuándo? Cuando se trata, primero, de los mismos jueces. Entonces, perdón. Claro. Cuando es de distintos jueces no es vinculante. O sea, viene otra Corte Constitucional con otro criterio distinto, puedes y apartarte, no son los mismos jueces, se pueden apartar. Fundamentadamente, obvio, motivadamente. Obvio. Claro, porque mira, antes habían los estándares de comprensibilidad, de lógica y algo más para la sentencia. Y esta Corte Constitucional dijo no, esos criterios no son aplicables. Y dicta una sentencia formidable, la 1158, donde establece los criterios y los estándares para que haya motivación suficiente en la sentencia. O sea, se ha apartado ya de criterios la propia Corte Constitucional. Yeah, okay. Porque no lógica, son los mismos jueces. Lógica, comprensibilidad, visibilidad, eso no, eso no sirve, son otros. O sea, incluso en sentencias de la Corte Nacional, cuando se produce, nosotros hablamos de jurisprudencia, en realidad son sentencias. La jurisprudencia es la que tiene carácter vinculante y efecto que se erga omnes para todos los casos para todo el mundo. Erga omnes es para todos los ciudadanos. Así es. Ya, okay. Entonces, pero la Constitución dice que cuando haya fallos contradictorios, se reúne el Pleno y dicte una norma que sea obligatoria. Pero también dice que en una sentencia posterior pueden los jueces apartarse del criterio precedente siempre que lo hagan de manera motivada. Ya, no es porque me da la gana. No, ni tampoco es una camisa de fuerza, ¿ya? Ni son los 10 mandamientos, no. Dice, usted puede hacerlo, pero usted tiene que motivar a fundamentar. El ejemplo lo ha dado ya la Corte Constitucional, por eso yo pienso que debió haber resuelto que era pertinente la disolución de la Asamblea en la situación presente, nada más. Con eso dejaba abierto el tema. Que en otras situaciones, claro. Porque si no, va a decir alguien, oiga, pero si ustedes dijeron pues, que esto no puede ser revisado. Ya, así como en las resoluciones del Trujillato, que ustedes dijeron que nadie las puede tocar, ustedes han dicho que nadie puede intervenir. Consecuentemente, un nuevo presidente puede disolver la Asamblea y no hay control político. Más que político, no hay control constitucional. Es el tema que a mí me queda un poco en la duda de que si debió actuar de otra manera en su decisión, pero es una decisión tomada, ya, de hecho consumado. Y ahora estamos ya, mira, interesante que por la misma aceptación popular a la disolución de la Asamblea y que en la misma línea por la baja credibilidad aceptación tiene también el propio presidente. Entonces... Claro, la Asamblea tenía aún menos que el presidente. Sí, el presidente también y la función judicial también. ¿No? A ver, hay un close call entre la Asamblea y la función judicial, entre cuál está peor. ¿Cuál es peor? Alrededor del 4 al 5%. 6, hasta el 6 llega. Y Lazo andaba entre el 12 y el 14. La pregunta es, después de disolver la Asamblea, ¿subió la popularidad de Lazo o no?
Poco, mucho, poquito. Por lo que he escuchado y he podido leer, momentáneamente sí, porque... ¿Quién no estaba de acuerdo con que... Exacto. Por eso yo hice un comentario, terminé diciendo una frase: ha ganado el país. No completé. Si era porque ya no había asamblea, ¿verdad? Es porque va a estar Lazo apenas 6 meses en el poder. Pero, o sea, sí, a menos que se van a hacer la reelección y ganen, ¿no? Pero en este país, compañero, pero recuerdo que estamos en el Ecuador. Sí, pues, o sea... el Macón ecuatoriano. Pero mira, el tema en una elección que yo te venía escuchando... Además él puede, ¿no es cierto? Sí, sí, puede, no hay sí, porque es para completar. Acabo de leer en un chat a un abogado, no voy a dar su nombre, pues te lo comento, que dice que según el artículo 96 del Código de la Democracia, los funcionarios de los asambleístas solo podrán ser candidatos si han completado su periodo o si han renunciado. Y aquí no han renunciado, sino que los han disuelto, destituido, como quieran. Sí. Pero yo acabo de leer el artículo 96 del Código de la Democracia y no dice eso. No dice eso, además hay una sentencia de la Corte Constitucional donde dijo que debe entenderse en el caso de una cesación de la Asamblea, que si se vuelven a postular es para completar el periodo. Eso es correcto, es que es para completar el periodo. Y claro, y no debe ser tomado ni incluso como un acto de reelección. No, pues que no es un acto de reelección. Ni para el presidente ni para la asambleísta. No cuenta. No en cuenta. La no consentida hipótesis de que el presidente Lazo se presente ya y gane, a eso no le cuenta como reelección. No, es como... Él si va al 2025... podría... ahí va una reelección, claro. Pero aquí lo que vas a completar Así su es. periodo original que le dio el pueblo ecuatoriano en el 2021. De acuerdo. O sea que la persona está equivocada en ese sentido. Sí, todos nos equivocamos. Obviamente, sí, yo por eso pregunto a los que saben. A ver. Es que bueno que ya no se calientan las calles, ¿no? Pero se calienta el tablero. Iba a preguntar algo. Yo estoy amnésico, perdón, estoy con alucinaciones, pero yo recuerdo que el señor Isa Salazar, español, Indígena, Salazar peor, el apellido Salazar es de Navarra y Vascongada, o sea que este hombre tiene antecedentes vascos, hermano. Por eso que es bravo. Es un pueblo único, pues los vascos, claro. Pero bueno. El señor Isa Salazar dijo varias veces que él no iba a permitir que Lazo se declarara dictador con la muerte cruzada, porque así se le llama pues, coloquialmente a la disolución de la Asamblea, y que la CONAIE saldría a las calles. Bueno, viene Lazo, disuelve la Asamblea, al principio nada, y luego, ¿sabes la declaración que sacó? Que no, que claro, que ellos, sí, pero tiene que reunirse el Consejo pero para que se reúna primero se tiene que reunir el de acá. Y para que se reúna el de acá, primero tiene que reunirse de acá y luego tiene primero una asamblea y luego otra asamblea. O sea, después de que se reunieron todos ya tenemos las elecciones del 2025. Sí, ¿Qué lo frenó a Isa de salir a joder? Saber que no iba a ser una medida popular. No, sino impopular. ¿No? Impopular. Y ya están fraccionados bastante. Fueron fraccionados en la asamblea. Mira, pero hay que... Yo sí debo recordar algo que lo he dicho más de una vez. ¿Qué? El desastre político para el presidente Lazo empieza el día que no cumple su palabra escrita. Ahí, disculpe la expresión, en términos del doctor Carlos Julio Asemena, ese día se jodió Ecuador. Porque un pacto, lo hemos comentado, un pacto de gobernabilidad no es que se va a bajar los pantalones, no. Era la posibilidad con las fuerzas políticas más, en ese momento, más importantes, de gusto o no, pero ya había firmado con UNE y ya ha firmado con el Partido Social Cristiano. Yo no sé quién le calentó la cabeza. Además que su propio consuegro, Pepe Nebozadi, fue el gestor porque no quería en principio... Además que hay otra cosa muy clara. O sea, como yo lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir ahora, si a mí en una hipotética segunda vuelta presidencial me toca escoger entre Correa o un candidato del correísmo y el ala radical mariateguista y no comunista de Pachacuti, yo no es que voto por Correa, yo hago campaña por Correa. Porque con el correísmo uno ya sabe... ¿Cómo puede negociar? Y de qué pie cojean. Sí. Pero con esto de acá no hay nada. No, El radicalismo. Claro, el sendero luminoso, que hay que acabar con todo para empezar de nuevo, no me jodan. Entonces, yo no entiendo cómo dejó estos, que nadie dice que eran buenos ni perfectos, pero se fue con la gente dice... Se fue con lo peor. Se fue con lo peor. Se equivoca de calle y eso vuelve ingobernable su gestión de gobierno. O sea, ese día... reitero la expresión, se jodió Ecuador. Yo no sé, la falta de tino político, la falta de asesoría,
Además, si ya te has comprometido a algo, no significa que tú tengas que ceder a todo lo que te pidan. No, pues miren, a ver, Tú eres el presidente. Le pedían una comisión de la verdad. Ya no hay problema, yo tengo una comisión de la verdad. ¿Cómo la vamos a formar? Con unos 40 o 50 juristas internacionales y locales. Me demora 1 año y medio en formarla. ¿No? Sí, sí. Y luego, mientras la comisión de la verdad investiga, pasan 3 años, 4 años. O sea, ¿cuál es el problema? Y comisiones internacionales de derechos humanos, todo lo que tú quieras. Ya. Fue a pactar con gente que ve. A la primera de cambio lo apuñaló. Pues la señora Yori, pues te imaginas, presidiendo la asamblea. Y Ahora, la señora que dijo si iban a robar, roban bien, es del equipo con el que pactó. ahora, eso... Ahora él no podía saber que estas señoras eran así, también es verdad, ¿no? Sí, igual, pero si ya te- fue a negociar con el enemigo. El enemigo político me refiero. Sí, yo nunca voy a olvidar una frase que está en un cuadrito en una de las oficinas de Industrial Molinera. De don Luis, la frase es de don Sí, Luis bueno, Navarro, buen naranjo. que dice que para él la palabra dada vale más que cualquier documento firmado. Bueno, yo lo he dicho siempre. Y don Luis Novoa, bobo creo que no era. No. No, es un hombre, la única corporación multinacional que el Ecuador ha tenido, aparte de la estatal Petroecuador, que ha sido un desastre, era Corporación de Bananera Novoa. Y me consta, yo iba a Buenos Aires y ahí estaba Pacific Fruit, estaba bien. Iba a Miami, iba a Long Beach, iba a Nueva York, iba a Amberes, iba a Roma, iba a Zagreb, iba a Estambul, iba a Tokio. Y ahí estaba una compañía ecuatoriana, hermano. Sí, sin duda. Entonces no era ningún bobo. ¿No? Y debe de haber hecho muchos negocios buenos porque su palabra era su palabra. Ese es el tema. Pues. Valía más que lo firmado, lo suscrito. La palabra es la palabra, sin la palabra. Pero vamos a la pausa. Vamos. Y entonces, ¿qué? Yo sé que la bolita de cristal se te quedó en tu casa. Sí, pero ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es, no solo el escenario, qué auguras que va a pasar? Primero, ¿Qué crees que va a pasar? Primero, lo que tú decías hace un momento cuando yo venía para acá, el tiempo tan corto. Es un suicidio político. El tiempo tan corto, ¿a quiénes beneficia? A los super conocidos. Exacto, a los que tienen estructura. Porque es verdad, hoy la magia de la comunicación satelital y las redes sociales es impresionante. Sí. Y aunque les guste o no a algunos, a unos y a otros no, el TikTok y demás, sirven las redes. Las redes es impresionante. Ahora, ¿serán suficientemente las redes? No. No, porque no todas las personas tienen acceso a las redes. Y no todo el mundo está en las redes. Y la mayoría tal vez escucha hoy más la radio que otra red. ¿Por qué? Porque la radio la escucha el taxista, el maestro que está en la peluquería, el betunero está escuchando la radio. El pelucón, como dice alguno, que cuando va lo llevan al trabajo en el carro, le dicen, ponme la radio y ponme tal radio. Sí, así es. Y ese no oye música, ese oye entrevistas y comentarios. Así es. Entonces, para mí, el mayor medio de comunicación es la radio. Ahora, son muy pocos días. Entonces, allí no estamos cambiando por acelerar esto, no estamos sacrificando la igualdad. Claro, porque no va a haber una democracia participativa, ¿ya? Sino una democracia comunicacional de club y muy limitada. Casi un club. Por eso, los partidos con mejor estructura, y hay que pensar que tenemos una elección que recién pasa en caliente de febrero, donde los partidos o agrupaciones, porque algunos no son partidos, pero son importantes agrupaciones, tienen una estructura de poder consolidada, tienen bases consolidadas. Así es, entonces simplemente juegan con ventaja. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta que estos nombres para asambleístas fueron un desastre, pero ahí de verdad surgen como los fusibles. Oiga, pero quiero oír una buena. Ajá. Resolución del jefe, ahí en Louvain, de que van de candidatos todos los asambleístas que fueron destituidos. Yo le digo con mucho respeto, hay algunos que sí merecen, pero hay otros que son una vergüenza. Una vergüenza, especialmente los que llevaron la interpelación, una vergüenza. A eso lo quiere reelegir. O sea, yo no entiendo. Mira, pero en política no hay nada escrito. Así que a última hora se puede decir, bueno, pero es que consultamos la base que no se consultan y vamos con estos candidatos, porque a mí me sigue siendo de bochorno y vergüenza que un asambleísta haya puesto la música del Padrino de fondo con una pantalla y que No, pero lo peor de bochornoso es que el presidente de la asamblea haya permitido. Eso bueno, que el señor Saquicela es un pobre, usted señor es un golpista de mierda. ¿Ya? En su cara se lo digo, ¿quiere reclamar? Venga. Venga, le digo en su cara, usted es un golpista de mierda, porque lo que me acaba de decir Alfonso es inadmisible que usted lo haya permitido.
Si una retrasada mental va y lo pone, usted como presidente de la Asamblea tiene que impedir, pues. Claro, siempre se corta la comunicación. Así dice, es. por favor, yo soy el presidente, guarden el respeto. Es un juicio político. Usted no es un Además que sainete. todo el sainete del gran padrino fue eliminado por la Corte Constitucional, pues cuando lo eliminó, todo lo de la concusión, que era lo del... Nada, ahí está, ¿ves? Lo amenazamos con que lo íbamos a conectar. A ver. No está conectado ahí. No, pero ahorita estamos nosotros al aire. Esto es cuando esté en la radio, de repente a la radio está pasando la publicidad. Tranquilo. A ver, página 5 del Universo. El empresario Jan Topic será candidato a la presidencia y el Partido Social Cristiano anuncia su apoyo. Tradúzcamelo al castellano porque yo no entendí. A ver, yo contigo, precisamente, en este programa, dije que era un acierto la posibilidad de que Jan Topic asumiera el tema de la seguridad para el país. Totalmente de acuerdo. Lo dijimos es un error Señor. que no se ha consolidado porque se hicieron referencia a temas superados, nunca se pudo probar nada, pero entonces el presidente, que le gusta escuchar mal los chismes y comentarios, no lo nombró a Jan Topic. Entonces, ¿al qué? Ah, al final. Venga acá, venga acá. No lo quiero molestar porque Lea usted mismo. no le voy a decir final. No, pero no, casi no di. Lea, pregúntele a Marisela. Si usted lo ve a la distancia parece que es una mayúscula. Y si sabe lo que dice, era otra cosa bien distinta, ¿no? Aunque también es el final. Es el final del aparato digestivo. Claro, comienza en la boca y termina en el esfínter, tío. Que termine en el esfínter. Ahora, que es una obsesa, ya no es problema mío, ¿no? O sea, vea, que el Señor la guarde, la proteja, la enderece, la lleve por el buen camino, pero no se la lleve a la vida eterna aún. Pero después al final, sí. pero ¿qué hora terminamos contigo? 10:50. Ah, ya, entonces Sí, todavía tenemos unos Ustedes minutitos. quieren perder tiempo, Sí, tienen sí. que esperar, ya. tenemos 10 minutos. Vale. Mira, a ver. Ya, pero a ver, pero... Ese es una momento cosa. te dije yo, exacto. Porque él es un experto en seguridad, es un hombre muy inteligente. Hoy un hombre muy capaz. enrolado en la Legión Extranjera. La Legión Extranjera. Fue a pelear de voluntario ucraniano. O sea, En- este hombre en- huevos tiene. En Irak, en Ucrania, sí, por supuesto. Ya. Y tiene formación y preparación en temas de seguridad. Ahora, y además tiene formación en el ámbito de la economía y un montón de O sea, estudios. no es ningún Gil. No, estudios en el London School en Sí, Inglaterra y en sí, Estados Unidos. sí. Ya. O sea, es un súper preparado, tiene apenas 40 años, 42 Sí, por algo ahí. así. Ahora, el tema es, a ver, la primera lectura. Esta es una elección con una candidatura en general que establece un periodo de transición para las elecciones del 2025. Exacto. Entonces, ¿qué Y puede que hacer? entregue el poder el 24 de mayo del 25. Ya, Ni un que- día más. Sí, está más o menos previsto que es para año y medio. porque Más son o 6 menos, meses. más o menos, Más sí. o menos, ya. ¿Qué puede hacer en año y medio un presidente transitorio para completar el periodo? Harto si se llama Clemente Yerobi Indaburu. Pero don Clemente Yerobi está muerto, ¿no? De acuerdo. Se acabó, no puede hacer nada. No, quién sabe. ¿Por qué? ¿En qué podría trabajar? En lo que sabe, en seguridad. Sí. O sea, Sí, pero la seguridad es el problema número uno de los ecuatorianos ahorita. ah, por eso. Y si alguien sabe de seguridad, estaría uno en condiciones en 18 meses de trabajar con lo que sabe. Ojo, no hablo de Pero economía. tiene la camisa de fuerza de la Constitución y del COIP. ¿Sí? Uno, ¿cómo combate la seguridad con esas camisas de fuerza? Esa es mi pregunta. A ver, Acuérdate que Bukele con su mayoría cambió la Corte Suprema. ya. Vaquerizo. Regreso, doctor Alfonso Zambrano. Estábamos hablando de la candidatura de Jan Topic con el apoyo del Partido Social Cristiano y Alfonso está haciendo un análisis muy interesante que, por favor. Ya, lo Sintetiza. contriño al máximo. A ver, yo dije antes y reitero ahora, Jan Topic tiene una gran formación en el ámbito de la seguridad, además tiene formación universitaria de Inglaterra, London School de inglés, y no cualquier universidad. y en Estados Unidos. Entonces, es un empresario Creo que joven, Harvard, en exitoso. Estados Unidos. Está, entre otros en Harvard, porque estudia en algunas universidades. Y o sea, la London School of Business no es cualquier cosa. por si no, acaso. y tiene 2 maestrías. Entonces, como formación y como hombre de una cultura casi ecuménica en ese ámbito, sin duda. Entonces, la primera inquietud es que hubiese sido un acierto designarlo a él para el tema de seguridad. Pero claro, a ver, ¿qué va a pasar? Que apenas para 18 meses o un año y medio, el quien gane la elección
será el presidente. Una suerte de Correcto. presidente interino momentáneo es. para completar el periodo. Me preguntaba, ¿qué puede hacer? Yo te digo mucho en función de que Jan Topic sabe de seguridad. Porque hablar de economía, el país seguirá teniendo problemas de la economía, de educación, de salud. Cuando asumió el poder Lazo, ¿cuál era el problema? La vacunación. Nada Sí, más. ¿Y cuál es el problema ahorita? La seguridad. Entonces, el resto, ¿sabes qué? Viene en 14º lugar. Bueno, entonces entonces tú dices con la experiencia que tiene, sí, la formación que sabiendo tiene. el coso, Sí. ya, pero yo te digo, y las camisas de fuerza de la Constitución del COIP, A ver, mira. y con una asamblea, asumamos que tiene una asamblea en contra, porque yo no veo al Partido Social Cristiano sacando mayoría en la asamblea, pero primero vuelan 14.300 burros. Sí, no, seguramente ahí... La mayoría en la asamblea son 70, Sí, 69. ahí seguramente UNES puede llegar a tener una mayoría ahí. Puede llegar a tener una Ya mayoría tuvo. absoluta. Pero Acuérdate ahora... que tuvo 100 una vez. Sí, una vez tuvo 100 y puede repetir Y la con cifra. Moreno comenzó con 74, que luego se partieron, pero tenían 74. Pero recordemos que hay una elección en caliente, la de febrero, con UNES que tiene una estructura ya organizada, porque hablábamos Pero que hace un tiene momento. techos de alrededor del 30%. Sí. Que yo creo que lo sigue teniendo. Pero el problema es que en el Ecuador hay segunda vuelta. Sí, Y el problema para mí de UNES ya. es la segunda vuelta. Porque Ya. el Lazo, banquero, Opus Dei, poco simpático por lo que decía la gente, etcétera, 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 partió con 12 puntos de desventaja. Ya. Y ganó. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ecuatorianos no querían A ver. correr. Por ahí que ver si eso se vuelve A ver, mal. entre Lazo y el candidato de UNES, Arauz, había una diferencia de casi 20 puntos. Arauz tenía el 40 y Lazo tenía No, 20 y cuando tantos. terminó la primera vuelta era 32-20, 12 puntos. Ya. Y remonta eso en mucho, gracias al Partido Social Cristiano. Y En para mucho, mí gracias. El debate tuvo mucho que ver. Sí, pero en muchos partidos social cristianos. Y esa es la traición política que no le han perdonado. Y son las secuelas de ahora. Que no fue ni siquiera consecuente con eso. Entonces, ahora, en el escenario posible, a ver, si Topi es candidato y ganara. Sí, porque cualquier candidato, para ver un ratito, ¿sabe quién no puede ganar? El que no es candidato. Ya. Pero Entonces, todos los que son candidatos no. tienen chance de ganar. Entonces, mira, tiene 18 meses tal vez para trabajar en lo que sabe seguridad. Tú me dices que el ejército y la policía... No, que la Constitución y el COIP son como que te amarran, porque para mí, para ganar esta pelea, hay que pensar que estamos en una guerra. Es En una una guerra. guerra tú no te andas preocupando por el enemigo. No. Además, mira, yo he escuchado ya a generales del alto mando del ejército decir incluso que una vez que estos grupos, ya comenzó de nuevo la discusión, eran terroristas, quién sabe, pero cometen actos de terrorismo, da igual. Da igual. Exacto. Entonces, para eso, frente a actos de terrorismo, el ejército sí tiene competencia para actuar. constitucionalmente, no tiene ¿Por que qué? hacer eso a Porque nadie. afectan a la seguridad Sí, del señor. Estado. Sí, Entonces, señor. eso no es nada le afectaría Ya, si ok. fuese tópico. Puede Porque usar al ejército, ya. tiene. Ok. El ejército tiene las unidades de inteligencia antiterrorista estructuradas y ellos saben cómo focalizar. Y Topi tiene la ventaja de que él en 5 horas detectó puntos claves en la frontera, por donde pasa la droga y la Las otra armas. frontera por donde pasa. Las armas vienen por el Perú y la droga viene por Colombia. Sí, Es claro, decir, estamos siendo, jodidos. siendo una persona que conoce mucho de seguridad, él tiene la película bien clara. No necesita más asesores que sus conocimientos. Sí, pues. Ya, entonces, ¿qué pasa? No te olvides que son 18 meses, donde el tema focalizado va a ser seguridad. Y si fuese Topi el presidente en 18 meses, él tenía la oportunidad de su vida de consolidar su estrategia de seguridad que le podría permitir abrir las puertas para el 2025, porque un país que, ojalá que recuperemos la seguridad que no tenemos, le da una gran visión al país de lo que sí podría hacerse en materia de seguridad. Es una mera posibilidad, pero, a ver... Pero si entiendo tu análisis, tú piensas que un topic, ¿Qué? presidente, como su expertise es este tema, Él sería en Podría- principio el candidato ideal. Sería en Para ese principio. tema. Para este tema, Es el tema, y por el es el corto tema, tiempo, por más- no hay más tema. No hay más tema. Ahora, recordemos que desde ya, aun quienes no son partidarios, no, enemigos del sector del correísmo, dicen que de todas maneras el Correa, así le dicen, Correa pondría su candidato en segunda vuelta. Sí, en sí, segunda sí. vuelta, ahí va a ser la pero pelea. Eso no hay duda. Ya. O sea, el que duda eso vive en otro país. Ahora otros dicen que porque ya
está en caliente la elección de febrero y la estructura que tiene UNES podría ganar en una sola vuelta. Oye, mira, Arau, si hubiese habido un mejor candidato de UNES, pudo haber ganado una sola vuelta. Pudo, pero ya no. Quedó lejísimo, 32. Mira, ¿sabes quién pudo haber ganado una sola vuelta? Ajá. Lenín Moreno. Lenín terminó la primera vuelta con el 39.6 y el señor Lazo tenía menos de 10 puntos, tenía más de 10 puntos de diferencia. No ganó por 4 décimas. Por 4, y por eso es que cuando a mí me dicen que hicieron fraude, no jodas, pues lo hubieran hecho ahí. Si hacer fraude con 4 décimas es fácil. Hacer fraude con 4 o 5 puntos es complicadísimo. Por eso no es verdad lo que dice el presidente todavía en función de Lazo, que él ha ganado 2 veces. La primera vez no ganó, perdió, señor, por favor. Y la segunda ganó gracias al aglutinamiento de los sectores que pueden ser anticorreístas o la derecha ecuatoriana. Exactamente, O sea, fue el anticorreísmo. Y se olvidó de eso, en el ejercicio, y esas son las consecuencias de ahora. Pienso que UNES, admitiendo la tesis de que va a poner el candidato en la segunda vuelta. Pero es que yo no tengo duda alguna. Entonces, ¿con quién va? ¿Con cuál será el contendor? No sé, vamos a ver pues quiénes son Porque los candidatos. yo no Porque sé. con estos tiempos hay que inscribir rapidito, te quedas afuera. Hasta el 31 de mayo. Pero es que, a ver, Alfonso, de nuevo, eso no puede ser. Pues. Pero es. Pues. Estamos eligiendo presidente de la República. No debiera ser, pero es. Esto de que ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral quiere, porque la Constitución en el 148 no dice que el Consejo Nacional Electoral deberá llamar elecciones en tantos días. En la Constitución no dice. Dice que el presidente, en 7 días, después de que sale en el registro oficial, el CNE convocará elecciones. No dicen cuántos días. Pero ya están convocados. Lo leí con lupa para ver si en algún momento decía días. No dice. Sí, acuden al Código de la Democracia, a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Todos ellos están por debajo de la Constitución. Y dicen, no, algunos dicen 90, dicen, no hay que consultar al procurador, si dice 30 días más, y otros vamos a la Corte Constitucional. Ya no, porque ya al estar en proceso electoral, ya ahorita ellos son Nadie la mamá puede de Tarzán. sí, ninguna autoridad puede intervenir. Pero es absurdo. Bueno, pero es la realidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Tiene usted su hora. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? No sabemos. Todavía la bola no nos llega. Lo único que va a pasar es que cada día salen más muertos. Eso sí pasa. Eso sí, puedo garantizar. lamentablemente que sí. Ahora, los más muertos le pueden ayudar a un candidato que sepa de seguridad, posiblemente sí. Sí, claro que sí. Habría que escucharlo y luego... Es que ahí viene el problema. Habría que escucharlo. Bueno, el tema hablábamos hace un momento de la importancia que tienen las redes sociales. Y hoy la comunicación se ha masificado por las redes, la radio, más que todo la radio, más que la televisión, pero hasta el TikTok sirve. Entonces, hoy una campaña digital también es importante. Por supuesto. Y esa no está controlada por el CNE. No, y además tiene recursos para hacerlo, un candidato como Topic, por el otro es esto, ¿no? Un candidato de Pachacuti y demás. Porque además Pachacuti se ha atomizado, ¿no? Ahora hoy aparece Quispe también como precandidato. Sí, Yacu Pérez, Quispe, Iso, o sea, tienen tantos candidatos que no les alcanza para un solo puesto. Mi querido Alfonso, muchísimas gracias. No, a ti, Rodolfo. Con nosotros. Sí. Chicos, ya no se vayan. Un placer, hermano. Chao. ¿Necesitas a tu asistente? Sí, está ahí. Que venga el señor. Tranquilo. No, que venga. Como siempre, buenos días. Vamos a ver qué más pasa. Ay, hermano, lo de buenos días es una fórmula de educación ¿no? en este país. Aquí son días, cada día está peor que el otro. Es que es un problema. Esperemos que hayan tocado fondo. No ha venido. El maestro Zavala dijo una vez, hay que tocar fondo para el efecto rebote. Claro, es que mientras no toca fondo, ¿cómo pateas? ¿Contra qué pateas? Cuídate. Chao, hermano, un placer.